you doing, everyone? Today we're gonna be talking about Día de los Muertos, Day of the Dead. What it means, where it comes from, and what are we doing nowadays with Día de los Muertos. So let's get started. Día de los Muertos is a very old tradition from Mesoamerica. Mesoamerica was a group of cultures in the central Mexico. El origen del Día de los Muertos se remonta a Mesoamérica. Recordemos que Mesoamérica era la parte central de México hasta Centroamérica. They had a lot of things in common. Agriculture, corn. Corn was a very important source of food and their diet. The infrastructure and the way of building homes. Las culturas en Mesoamérica tenían varios factores en común. Dominaban la agricultura, eran politeístas y tenían múltiples dioses a los cuales les rendían tributo, hacían ofrendas y sobre todo les guardaban un gran respeto. They also had the four natural elements, water, wind, air, fire, as their god, as a point of guide, making rituals and ofrendas to the god. In Mesoamerica, offerings was a lifestyle, depending on the season of the year. Offering to the god of corn, Tlaloc, the god of water, and sacrificing people as offering to their gods. All these factors and elements were in common on all Mesoamerica's cultures, and also making offerings to their people and family that passed away. That was a deeply connection with their spirit. Nosotros creemos en el bien y el mal, creemos en el cielo y el infierno, creemos en que nuestro espíritu, nuestra alma va a tener un destino. Los mesoamericanos, como parte de sus creencias religiosas, creían que había 7 diferentes destinos para su espíritu según el modo y la forma en que morían. Por ejemplo, si morías ahogado o algo relacionado con el agua, tu espíritu se iba directo al Tlalocán. El Tlalocán era el paraíso del dios Tlaloc, donde él habitaba, donde él gobernaba y donde todos los espíritus relacionados con la muerte y el agua era donde descansaban. Y bueno, así como las guerras floridas, la agricultura, los sacrificios, entre otras características de su cultura, surge también la veneración por sus ancestros que habían pasado a mejor vida. Antes de la llegada de los españoles, la celebración de Día de los Muertos era mucho más extensa y se llevaba a cabo alrededor del mes de agosto hasta septiembre, como lo conocemos hoy día en el calendario gregoriano. Los mesoamericanos llevaban semanas intensas de celebración, ofrendas y formas de recordar a sus antepasados, a sus familiares y a sus seres queridos. Los mesoamericanos were a very spiritual people, and Day of the Dead symbolized that connection with the spirits of the people that passed away. It's a way to remember who they were, to remember what they used to be here in the world. Day of the Dead symbolizes and represents a spiritual connection with the family and relatives that passed away. It's a physical offering to the people that you keep in your heart. The ofrenda of Day of the Dead, a feast of food, items, and things that always remind you to the people that you love. When the Spanish came in 1519 to the first time to the La Gran Tenochtitlan, they were very surprised and impressed of the order, the way of living, and the cleanliness of La Gran Tenochtitlan. They were also afraid of their beliefs. They were shocked of the rituals and sacrifices. The Spanish conquest La Gran Tenochtitlan. They destroyed their temples, they destroyed the codices where they registered the way of living, their laws. But they couldn't destroy some of their traditions. And that's what we do and represent nowadays for Día de los Muertos. Today, Día de los Muertos is a combine of the Spanish tradition, beliefs, mixed with the Mesoamerican tradition. In la ofrenda of Day of the Dead, you will see the 4 natural elements: water, the wind, earth, and fire. Candles all over the altar
represents the fire. Papel picado represents the movement of the wind. When the papel picado moves, it symbolizes that the wind is present. Elements of food like fruit and other things represent the earth. And en la ofrenda, you will see glass relay. Water is a must-have element en la ofrenda de Día de los Muertos. Cuando los españoles arribaron a la gran Tenochtitlan en 1519 por primera vez, se sorprendieron del orden que tenían los aztecas en su gran ciudad, de la limpieza, de sus leyes, de sus códices, los cuales destruyeron una vez que fueron conquistados en 1520. Quisieron erradicar su cultura, su infraestructura, sus palacios, sus templos, su forma de vivir. Quisieron erradicar cada rastro de lo que ellos hacían y tenían, pero no pudieron erradicar una de sus tradiciones más arraigadas, la conexión espiritual con sus antepasados, con sus familiares y seres queridos que ya habían muerto. Hoy día aún prevalece esa esencia de esa tradición de nuestros antepasados mesoamericanos, ya que el Día de Muertos hoy día es una mezcla de la tradición española con la mesoamericana. Hoy día aún podemos ver los 4 elementos en nuestras ofrendas. Las velas y veladoras representan al dios fuego. El papel picado es una representación de la presencia del viento. La comida y frutas y todo lo que proviene de la tierra es una representación de la diosa Coatlicue, la cual era la diosa de la fertilidad de la tierra. Y el agua, otro elemento natural que no puede faltar en el altar de muertos. Now let's talk about the relation of skulls as part of the tradition. Like I mentioned before, sacrificing people was very common in the world, and dying for the gods was an honor. In a lot of parts of Mesoamerica, skulls were used to decorate the altars, offerings, and their temples. In the late 1800s, José Guadalupe Posada was an artist, printmaker, very active against the Porfirio Díaz government in Mexico City. Him and other artists were drawing calaveritas as a way to criticize the government, the upper class, and the injustice of the people. José Guadalupe Posada was the creator of La Calavera Garbancera, one of the most iconic images of Día de los Muertos. Posada was an illustrator for a newspaper in Mexico City, drawing, carving, and printing calaveras to represent and criticize the upper class and the government of Mexico. Later on, in the 1940s, the famous muralist Diego Rivera was the creator of La Catrina. Rivera was very passionate about José Guadalupe Posada's work. He borrowed the image of La Calavera Garbancera, which is right here, and put some color and body. Diego Rivera and his wife Frida Kahlo were very influenced people in the mid-20th century, giving light to La Catrina, which nowadays you can see everywhere. La Catrina, papel maché, clay, face painting. Todas las culturas mesoamericanas utilizaron los cráneos como forma de representación, adorno y decoración de sus templos, sus ofrendas, sus rituales. Era parte de su entorno. José Guadalupe Posada era un ilustrador, grabador y dibujante a finales de los 1800 en los tiempos de Porfirio Díaz. José Guadalupe Posada, entre otros artistas, utilizaban mucho la figura de las calaveras para mandar su mensaje y para ilustrar sus ideas. Era una forma de crítica hacia el gobierno de Porfirio Díaz, de igual manera para la clase alta mexicana de la época. Posada es el autor de una de las icónicas figuras que hoy representan al Día de Muertos en el mundo popular, la calavera garbancera, lo cual es y representa una crítica a esa clase trabajadora que quería ser europea y quería llevar la moda francesa. Porta un sombrero francés de ala ancha, lo cual José Guadalupe Posada quiso criticar a la clase trabajadora que vendía garbanzos en la Ciudad de México, pero ocultaba sus raíces indígenas y siempre queriéndose vestir como europeo para representar que pertenecían a la clase media mexicana. No fue sino hasta los inicios de 1940 cuando el famoso muralista Diego Rivera le dio vida a la Catrina. Rivera tomó la imagen de Posada para crear la Catrina como parte de la representación de su gran mural Sueño Dominical en la Alameda Central. Aquí podemos ver la imagen de la calavera garbancera, el sombrero francés de ala ancha con la pluma. Diego Rivera agregó el cuerpo, color, le dio vida y le dio un nombre.
La Catrina. Hoy podemos ver la representación de la Catrina en múltiples disciplinas, como es el barro, proveniente de Michoacán, el papel maché, proveniente de Morelos. En síntesis, el Día de Muertos es un grupo de cosas y formas que nos heredaron como tradición los mesoamericanos, influenciado y mezclado con parte de lo que trajeron los españoles. Hoy día seguimos viendo elementos mesoamericanos en la celebración del Día de Muertos y en las ofrendas. Al igual, elementos muy religiosos cristianos traídos por los españoles. A lo largo de todo México podemos ver ciertas variantes de región a región y de estado a estado. Uno de los estados más ricos para la celebración del Día de Muertos es Michoacán, al igual que Oaxaca. Day of the Dead is a group of things and forms that represents this old tradition. Nowadays, what we do is mix with Spanish and Mesoamerican tradition. We can see elements, really old elements from the natives, and we can see also Christian elements brought in from Spain. All across the country of Mexico, we can see difference from one region to another one. Some of the most unique places to enjoy Dia de los Muertos is Michoacán and Oaxaca. We can see parades, festival in Mexico City, people doing face painting, sugar skulls, pan de muerto, and lots of other elements that enrich our Mexican culture. Well, thanks for watching. I hope you enjoyed this video and you learn a little bit more about Dia de los Muertos, learn from the Mesoamerica culture. Like and share so more people enjoy more information about our traditions, Dia de los Muertos.